Muy bien, vamos a empezar con la situación uno. Durante el toque de queda. En los primeros meses de la cuarentena decretada por nuestro país, entre otras medidas de seguridad, se decretó el toque de queda. El gobierno anunciaba que durante el toque de queda los vehículos deberán transitar a una velocidad no mayor de 30 kilómetros por hora. A partir de la situación responde los siguientes retos. ¿Qué significa ir a una velocidad de 30 kilómetros por hora? 2. ¿Cuántos metros de recorrido implica ir a esa velocidad durante 12 segundos? ¿Cuántos minutos tardaría un vehículo a esa velocidad en recorrer 50.000 metros? Vamos a responder estas preguntas juntos. Muy bien, vamos a empezar a trabajar el desarrollo de esas tres preguntas. Voy a tratar de usar la regla de 3 simple para poder desarrollar las respuestas. No voy a tratar de usar otro tipo de fórmula, ¿no? de la física elemental, ¿no? Para no tratar de confundirnos, sino los conocimientos de operaciones básicas que sabemos. En la pregunta 1 dice, ¿no? ¿Qué significa ir a una velocidad de 30 kilómetros por hora, ¿no? Significa que por cada hora recorre 30 kilómetros, ¿no? Eso es lo que significa una velocidad de 30 kilómetros por hora. Si fuera 60 kilómetros por hora, significa que en cada hora recorre 60 kilómetros. En la pregunta 2 que leímos anteriormente se mencionaba, ¿cuántos metros de recorrido implica ir a esa velocidad durante 12 segundos? ¿No? Está haciendo referencia a la velocidad de 30 kilómetros por hora, pero se menciona otras unidades, 12 segundos. Voy a usar un razonamiento para poder realizar la conversión. En una hora recorre 30 kilómetros, eso es cierto. Pero una hora es 60 minutos, entonces en 60 minutos recorre 30 kilómetros, que viene a ser 30.000 metros. ¿Sí? Pero en un minuto hay 60 segundos. Por lo tanto, en 60 minutos hay 3.600 segundos. Entonces, en 3.600 segundos se recorre 30.000 metros. 30.000 metros. ¿Sí? Yo puedo decir que una hora recorre 30 kilómetros o en 3.600 segundos recorre 30.000 metros. Es equivalente. Luego, en la pregunta 2 me pedía en este caso cuánto se recorre en 12 segundos, ¿no? Si en 3.600 segundos se recorre 30.000 metros, ¿cuánto se recorrerá en 12 segundos? No aplico una regla de 3 simple. Sería 30.000 por 12 sobre 3.600. Respecto a las unidades, se cancelan los segundos, queda metros. 30.000 por 12, 360.000 sobre 3.600 dando 100 metros. Entonces, ¿qué podemos ver aquí, no? Que en 12 segundos recorrió 100 metros. La pregunta 3 dice, ¿cuántos minutos tardaría un vehículo a esa velocidad en recorrer 50.000 metros? ¿Cuántos minutos tardaría un vehículo a esa velocidad en recorrer 50.000 metros? Está haciendo referencia a esta velocidad de 30 kilómetros. Me voy a apoyar de este dato. 100 metros, hemos visto que para recorrer 100 metros se demora 12 segundos. ¿No? 100 metros se demora 12 segundos. ¿Cuánto se demoraba para recorrer 50.000, ¿no? Este tiempo. Igual, aplico una regla de 3 simple, ¿no? Sería 50.000 por 12 sobre 100. Simplifico metro, metro, multiplico 50.000 por 12, me da 600.000 metros sobre 100. Para lo cual se simplificaría y me quedaría solamente 6.000 segundos. Pero en la pregunta 3 me pedía en minutos. Como esto está en segundos, para pasar a minutos se divide entre 60, ¿no? Si acá hubiera salido 60 segundos, le divido entre 60, me da un minuto. Si hubiera salido 120 segundos, le divido entre 60, me da 2 minutos. Entonces, para pasar de segundos a minutos, se divide entre 60, ¿no? Sería 6.000 entre 60, 100, ¿no? 100 minutos. En 100 minutos va a recorrer 50.000 metros. Continuamos con la actividad. Ahora la pregunta 4 y luego la pregunta 5. La pregunta 4 dice, una persona antes de la pandemia llegaba a su casa en 50 minutos y ahora se demora 2 horas y media en llegar a su domicilio. ¿A qué velocidad en metros por segundo transitaba antes de la pandemia? Pregunta número 5. Si una persona antes de la pandemia llegaba a su casa en 50 minutos
y ahora se demora 2 horas y media en llegar a su domicilio. ¿A cuántos kilómetros de su domicilio queda su centro laboral? Muy bien, vamos a ver el desarrollo de estas preguntas. Muy bien, vamos a continuar en este caso con la pregunta 4, pero para poder responderla. Pero tenemos que tener en cuenta la siguiente consideración, ¿no? Que el individuo usa la velocidad máxima permitida durante la cuarentena, 30 kilómetros por hora. Ahora, necesitamos hallar la distancia recorrida de su trabajo a su casa. ¿Cómo lo podemos hallar? En este caso, multiplicando su velocidad por el tiempo que se demora. Sería 30 kilómetros por hora por el tiempo, por 2,5 horas. Se simplifica a horas, quedaría kilómetros, tendríamos 75 kilómetros. Es decir, para ir de su casa a su trabajo tiene que recorrer 75 kilómetros. Y durante la pandemia se demoraba 2 horas y media. Ahora, pero antes de la pandemia se va a demorar menos tiempo. Sí, 50 minutos, aquí está. ¿Sí? Pero la distancia va a ser la misma. O sea, antes de la pandemia recorría los 75 kilómetros o 75.000 metros en 50 minutos. Entonces me piden hallar la velocidad antes de la pandemia. O sea, tendría que hallar el cociente de dividir 75.000 metros entre este tiempo, entre 50 minutos. Pero 50 minutos es, pasándolo a segundos, es 3.000 segundos, ¿no? ¿Cómo se pasa de minutos a segundos? Se multiplica por 60, ¿no? Ahora, procedo a hallar la velocidad, ¿no? La distancia entre el tiempo. Variación de distancia entre variación de tiempo. Sería 75.000 metros entre 3.000 segundos. 25 metros por segundo. Su velocidad antes de la pandemia era 25 metros por segundo. En la pregunta número 5 me dice, es similar a la pregunta 4, pero me pide en este caso a cuántos kilómetros de su domicilio queda su centro laboral, ¿no? Lo que me está preguntando es cuánto recorre, ¿no? Ya lo tenemos, ¿no? 75 kilómetros, ¿no? Muy bien, esa sería la situación 1. Vamos a ver ahora la situación 2 relacionado a bonos a la familia. La situación generada por el COVID-19 impulsó al gobierno a otorgar ayuda económica directa a las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad, que vieron interrumpidos sus ingresos. Explicaremos con detalle cuáles son los diferentes bonos de 760 soles otorgados por el gobierno hasta la fecha. Muy bien, a continuación tenemos los bonos a las familias. Tenemos las denominaciones en la primera columna y la cantidad de beneficiarios. El primer bono, yo me quedo en casa, fueron beneficiados 2.700.000 hogares. En el bono independiente, 773.000 hogares. En el bono rural, 980.138 hogares. El bono familiar universal, 1.700.000 familias. Y el bono familiar universal 2, 2.500.000 familias. Entonces, aquí me piden, según esta pregunta, ¿a cuánto asciende el monto abonado por el gobierno peruano? ¿No? Tengo que averiguar en este caso cuántos hogares y familias han sido beneficiadas y luego lo multiplico por la cantidad que ellos han recibido. Yo voy a asumir que los hogares y familias vienen a hacer lo mismo, ¿no? Para poder resolver el problema de manera más directa, ¿sí? Porque un hogar puede contener diferentes tipos de familias, ¿no? ¿Sí? En una casa en un hogar puede haber 3 familias, ¿no? Pero yo lo voy a asumir como si fuera una misma unidad, ¿ya? Voy a sumar, por lo tanto, estos números. Aquí tengo la suma. Me salió 8.653.138 familias, voy a decir, ¿ya? Tengan presente que he considerado las familias como los hogares como una misma unidad, ¿no? Luego, pero cada uno de estas familias, hogares, reciben 760 soles. Si yo multiplico, tendría esta cantidad. Justamente, esta es una cantidad muy grande. A ver, aquí dice 6.576.384.880 soles. Sí,
¿no? Porque era 760 soles. Ahora, se recuerdan que les indiqué para que vean un video anterior, ¿no? Donde hicimos notación científica. Justamente era por eso, ¿no? Miren, lo voy a pasar a notación científica. A ver, la coma está acá, va a correr a ver cuántos espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Corrió 9 espacios a la izquierda. Por lo tanto, lo multiplico por 10 a la 9 soles. Entonces, ¿cuántos soles repartió el Estado? 6,576384,880 por 10 a las 9 soles, ¿no? Muy bien, esa sería la respuesta. Ya para ir terminando tenemos esta situación que es muy interesante, ¿no? Las mascarillas. Dice, Juan adquirió mascarillas de tela y le informaron que obedecían a lo señalado por la resolución ministerial 135-2020 MINSA, que norma las especificaciones técnicas para la confección de mascarillas faciales textiles de uso comunitario. Solicitó y recibió la siguiente información. Muy bien. A continuación aquí tengo los tipos de mascarillas, ¿no? Tengo la mascarilla de tipo A y la mascarilla de tipo B. La mascarilla de tipo A le voy a llamar la mascarilla azul y la mascarilla de tipo B la mascarilla de color negro. La de tipo A dice que protege de bacterias o microorganismos de hasta 150 nanómetros de diámetro, ¿no? Es su protección. Y en cambio la B protege de bacterias o microorganismos de hasta 0,00000000512 metros de diámetro. Acá observamos lo siguiente, ¿no? Aquí está en nanómetros, mientras que aquí no está en nanómetros. Voy a tratar de convertir esta cantidad a nanómetros. Recordemos la teoría que vimos al comienzo, ¿no? Nanómetros es 10 a la menos 9. Tengan presentes para luego comparar. Dice acá, investigadores han determinado que el coronavirus SARS-CoV-2 tiene un diámetro mínimo de 60 nanómetros y un diámetro máximo de 140 nanómetros. Está en ese intervalo, ¿ya? ¿Cuál tipo de mascarillas será de óptima protección ante el coronavirus? ¿La de color negro o la de color azul? Veamos. Muy bien. Vamos a continuar con la resolución de la actividad. Por dato, el SARS-CoV-2 está en intervalo de 60 nanómetros hasta 140 nanómetros, ¿no? En ese intervalo está. Ahora, voy a convertir las cantidades de las mascarillas en nanómetros. La mascarilla azul ya está en nanómetros, 150 nanómetros, no hay ninguna conversión. En cambio, la mascarilla negra está, se expresa, como ustedes pueden verlo aquí, lo voy a convertir a nanómetros, está en metros. Ahí vamos a ver cuánto debe correr la coma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si está acá, correría 9 espacios. Recuerden la teoría, ¿no? Si corre 9 espacios a la derecha, habrá que restarle, ¿no? Corrió a la derecha 9 espacios, le restamos 10 a la menos 9 metros. 10 a la menos 9 metros. No está en notación científica, sino está en nanómetros. Como 10 a la menos 9, en este caso, representa los nanos. Aquí está, ya lo estamos convirtiendo, ¿no? 51,2 por 10 a la menos 9 metros, ¿no? 10 a la menos 9 es un nano. Entonces sería 51,2 nanómetros. Nanómetros, ¿no? Ya está en nanómetros. Muy bien. Ahora, lo siguiente. Como la mascarilla negra protege microorganismos de 51,2 nanómetros de diámetro, ajá, esa es la mascarilla negra, y el diámetro del SARS-CoV es mayor, es decir, esta mascarilla va a proteger organismos que tienen un máximo de este diámetro. Pero si ustedes se fijan, el SARS es más grande. Por lo tanto, no va esta mascarilla negra no lo va a dejar entrar porque es más grande. Mira, protege microorganismos de 51,2 nanómetros. En cambio, el SARS es más grande ya. Por lo tanto, esta mascarilla va a proteger contra el SARS-CoV-2. En cambio, la mascarilla azul no. Porque la mascarilla azul, en este caso, va a dejar pasar al SARS-CoV-2 porque el SARS-CoV-2 es más pequeño, miren, ¿no? Porque protege de
microorganismos de diámetro de 150 nanómetros. Por lo tanto, la que convendría sería la mascarilla negra, ¿no? Lo pueden analizar con calma, ¿no? Y espero pues que también puedan llegar a la misma conclusión. Más bien, gracias por su tiempo, por su paciencia. Y cualquier consulta estamos para poder apoyarles. Gracias, chicos.